Muy buenas noches para todos. Yo soy Oscar Javier Descanse y vamos a presentar a el escritor invitado de hoy, Julio César Londoño. El escritor Julio César Londoño nació en Palmira un día como hoy, 1 de noviembre de 1953, así que un feliz cumpleaños para nuestro invitado. Primero que todo, aprovechamos para agradecerle estar aquí justo en su día de cumpleaños. Londoño ha sido ganador de varios concursos literarios, entre los que se destaca el premio Juan Rulfo en 1998, entregado en París por Radio Francia Internacional por su cuento Pesadilla en el hipotálamo, un genial homenaje a la ficción literaria Borges y yo. Según Londoño, lo mejor de haber ganado ese premio fue que en su casa le empezaron a servir la comida con morro. La influencia del autor argentino es una constante en la obra de Julio César Londoño, quien dice que lo único que no le perdona a Borges es que se haya muerto. En 2007, Londoño fue finalista en el Premio Iberoamericano Planeta Casa de América de Narrativa con su novela Proyecto Piel. Pero según el propio autor, perdió esos $200.000 porque los jurados descubrieron que les estaba metiendo gato por liebre, dice él, que él no sabe escribir novela, que le da pereza. Londoño recibió en 2014 el premio Simón Bolívar en la categoría de crítica literaria por el texto Las agonías del estilo sobre la obra de Álvaro Mutis. Según Londoño, Mutis fue un escritor de malas, con un gran estilo y por eso no era un buen narrador. La literatura de Julio César Londoño tiene un gran valor, pero leerlo no resulta muy costoso. Prácticamente se puede leer casi toda su obra de manera gratuita. Ya les cuento por qué y cómo. Las columnas de opinión de Londoño, que abordan temas tan diversos como política, crítica literaria, escritura creativa y divulgación científica, se publican en El Espectador, en El País, en la revista El Malpensante, entre otros textos y entre otros periódicos y revistas, que están al alcance de los lectores en esa biblioteca infinita que imaginó Borges y que todos conocemos como Internet. El apunte no es mío, es de Irene Vallejo, o tal vez de Alessandro Barico o de Londoño, ya no sé quién lo escribió. Julio César Londoño ha publicado varios libros. No obstante, para promover la gratuidad de sus lecturas, aquí relacionaré todos los libros que se pueden pedir prestados en la biblioteca de la Universidad del Valle o en la biblioteca departamental. Primero tenemos Sacrificio de Dama, hoy está a la venta. Sobre este libro, que alcanzó el 4º lugar en un concurso literario, hay una anécdota que ojalá Londoño nos comparta hoy. La Ecuación del Azar, de 1997. También tenemos Los Geógrafos, de 1999. Un libro de ensayos genial que se llama ¿Por qué las moscas no van a cine?, en el que se responde esa pregunta del título y también ¿por qué hace espuma el champú? O ¿por qué son crujientes las papas fritas? Nuestros ídolos, retratos no autorizados, del año 2005. ¿Por qué es negra la noche? Los genios, el cuerpo, el sexo y las palabras, un libro de 2010. Sigifredo, el triunfo de la esperanza, un libro de 2011. Y Los pasos del escorpión y otros ensayos, del año 2017. Londoño también aparece en varias antologías, como el libro Cada uno con su cuento, antología comentada de relatos de escritores colombianos contemporáneos del año 2010, de la profesora María Eugenia Rojas, que en paz descanse. Si desean leer sus últimos libros, tendrán que acudir a las librerías para invertir en lecturas amenas como El cerebro y la rosa, y otro libro de ensayos sobre humanidades, cifras y objetos, que se llama La letra, el número y la cosa, del año 2022. Uno de los riesgos de leer a Londoño es que te hace pensar que vos también puedes escribir como él. Por eso, cada año, después de una buena columna sobre la posibilidad de aprender a escribir cuento, poesía y ensayo, Londoño invita a sus lectores a que lo acompañen junto a Betsimar Sepúlveda en su taller de cuento, poesía y ensayo. Para finalizar, será bueno expresar que en el cuento Pesadilla en el hipotálamo, el del premio Juan Rulfo del 98, el protagonista afirma lo siguiente, abro comillas: soy un humanista, un erudito, uno de los últimos representantes de estas especies que morirán con el siglo y serán con los años una reliquia académica, una romántica entelequia. Por fortuna, en este siglo contamos para nuestro deleite con un erudito, un humanista, me refiero al profesor Álvaro Bautista, que nos acompaña aquí el día de hoy. Él y un gran profesor de guión y arte dramático, el docente Eugenio Gómez, conversarán con el escritor erudito y humanista, el escritor Julio César Londoño, sobre narrativa, poesía y ensayo. Una calurosa bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este Viernes de Letras. Recuerden que es un programa de extensión de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Muchísimas gracias.
Yo quisiera iniciar por todos los perfiles de trabajo de Julio César. Julio César se desempeña como novelista, se desempeña con todo lo que él, con toda la autocrítica sobre su pereza para realizar novela. Es un estupendo cuentista, un magnífico ensayista, un autor desde hace por lo menos 25 años y no más, de columnas estupendas. Algunas son verdaderamente modelos para trabajar en nuestras clases. Yo quisiera preguntarle inicialmente sobre tu relación con la erudición. Ahorita Oscar hablaba de erudito bautista. Yo tengo que decirle a él que yo también tengo mi bicho, yo no sé si en el tálamo o en el hipotálamo, y eso hace que mi erudición sea bastante mediocre en el fondo. Yo quisiera preguntarte a ti, porque una de las cosas soberbias en tu ensayística de divulgación científica, de análisis del arte literario, pictórico, de análisis político, porque no tienes temor de afrontar el análisis político. La última columna, por ejemplo, del maestro Londoño, es una columna sobre el último premio Nobel de Economía. Y dices algo así, para decir lo que dijo, pues no sé si es necesario obtener el premio Nobel. El caso es que yo quisiera preguntarte sobre tu manera de relacionarte cómicamente, de usufructuar la erudición y usufructuar la enciclopedia. Yo quisiera que hablaras un poco sobre eso. Buenas noches, muchas gracias a la universidad, a Oscar, a Álvaro, a Eugenio, a Descansé por la invitación. Me halaga mucho estar en un espacio como Viernes de Letras. Pues yo creo que la erudición es como un sustrato, no me parece que sea como una fortaleza, una gracia en sí misma. Porque pues, si la erudición fuera, si tuviera un plus ella misma, pues uno viviría leyendo enciclopedias, pero yo no conozco a nadie que le diga a uno, anoche me amanecí leyendo Wikipedia. Me parecería muy sospechoso pues que alguien estuviera leyendo eso, a no ser que sea muy joven. Cuando uno es muy joven, sí, cualquier información es nueva, uno es una esponja, todo lo agradece, todo es nuevo para uno. Pero a los lectores adultos no nos interesa la erudición, sino es qué puede hacer un autor a partir de la erudición, o cuando se le acaba la erudición, mejor dicho. Frecuentemente un ensayista llega a un punto, a un límite. ¿Es el límite de la ciencia o es el límite de uno mismo? Porque uno es una persona pues, que no puede avanzar mucho en casi ninguna materia. Y allí lo que tiene que hacer un ensayista es hacer conjeturas o especular, es decir, que es como la imaginación del ensayista. Entonces la erudición para mí es un sustrato, es un plante, es un cúmulo de informaciones básicos, pero por sí solos no sirven pues para hacer ensayo y ni siquiera para conversar. Una persona que sea erudita en seco es muy insoportable socialmente y también en un texto. Entonces la erudición es allí una base y de ahí en adelante el escritor tiene que hacer algo con eso. Yo tuve un maestro ya hace unos años, un español, y siempre iniciaba el taller diciendo, el que esté libre de influencias que lance su primera metáfora. Y antes de tirar las consignas de los ejercicios decía, prohibido escribir obras maestras. Y medio en juego, medio en broma, digamos, lo vacunaba uno contra eso, ¿no? Como que esa pretensión de querer saberlo todo, sino justamente usar la ignorancia como motor creativo. Hago este prólogo porque yo tuve la fortuna y tal vez la desdicha de haber tomado un taller de escritura creativa con el maestro Londoño, y yo recuerdo mucho mi primer encuentro. Yo presenté un texto sobre Chekhov, entonces yo me puse a leer un poco de cosas raras y a citar gente importante, y yo lo leí y hubo un largo silencio y yo me acuerdo mucho la frase que Londoño me dijo.
o sea, yo estaba con muchas expectativas de que me enseñaran, ¿no? Entonces él me dijo, Eugenio, si la idea era confundirnos, lo lograste. Y yo dije, no, pues, o sea, ¿yo a qué vine? O sea, no tiene sentido ese taller. Era como pedante. Como pedante. Un texto donde hablaba de todo y no decía nada. De lo mucho que Eugenio sabía. De lo mucho que yo sabía de Chejo, que se pillaran las citas. Y justamente esa frase fue como una vacuna, una liposucción de ego. No me debe nada. Quería preguntarle eso. ¿Cómo usted, digamos, se ve como profe? ¿Cómo se ve usted a sí mismo como en ese ejercicio de compartir ese conocimiento o ese arte de confundir, digámoslo de otra forma? Pues sinceramente no me veo, sinceramente no. Pero yo creo que un buen profesor, si no es bobo, aprende de los estudiantes, no es bobo. Porque lo otro sería como ir a emitir, a expeler todo lo que uno sabe. Puede ser interesante, si tenés algunos tips, si tenés una buena bibliografía, pues chévere compartirla. Pero una buena clase debe ser de construcción colectiva. Supongamos que uno sea muy viejito y muy genio y muy erudito, entonces uno tiene 70 años de erudición, pero al frente hay 30 alumnos, hay como 900 años de experiencia. Y los muchachos, los estudiantes, pues saben, conocen libros que uno ha leído, películas que uno ha visto, aberraciones que uno ni siquiera se ha imaginado, recovecos de la ciudad que uno no conoce. Entonces desperdiciar todo ese potencial es una cosa muy tonta. Sobre todo un profesor debe coordinar esfuerzos, dar unas pautas, chuzar, a ver qué pasa ahí, a ver qué sale, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe hacer un profesor, coordina, especula, incita. Lo otro sería pues un profesor gurú, y entonces yo soy acá Jehová y ustedes son la Grey, yo los voy a iluminar. Creo que es una posición como muy pobre para la enseñanza. Has publicado en los últimos 30 años en distintos periódicos, básicamente, que recuerde yo, El Espectador, El País. Has publicado en El Malpensante. Quiero que nos cuentes tu relación. Hablábamos con un amigo tuyo, Uber, y decíamos que se convirtió en un excelente columnista, con esa llama prendida siempre, en distintos frentes. Tu relación con esos medios, con El Espectador, con El País, con El Malpensante, porque tú tienes ese halo del siglo XIX de publicar en los periódicos, de alentarse allí. Y como tienes esa especie de autorrobarte de un género a otro, a veces publicas un texto sobre la hormiga y luego se vuelve cuento. Entonces, tus textos surgen mucho en el calor de la lectura de estos medios. Y no un año, son por lo menos más de 20 años. Es que yo recuerdo textos tuyos de principios de los 90 que presentaba con mis estudiantes de bachillerato. Entonces, y los leía en los periódicos. Cuéntanos eso. Pues mira, sinceramente a mí lo que me movía a escribir era salir alguna vez en las páginas del Larousse. Cuando yo miraba ese diccionario, ahí salía pues Leonardo da Vinci, Galileo, yo decía, uff, lo máximo. Porque a mi casa no llegaba Hola, que seguro ahí salía Vargas Llosa, y yo decía, pues no, tampoco, uno no puede caer tan bajo, tampoco, ¿no? Entonces, era un sueño mío como ser columnista porque las columnas tienen foto. Mientras que si uno es reportero de Crónica Roja, pues de pronto no sale ni la firma, o sale la firma pero no sale la foto. Como en el Larousse, que salía el nombre y la foto y una reseña. Entonces, en realidad mi sueño era escribir en los periódicos. Cuando me ganó el premio Juan Rulfo, entonces El País me abrió allí una columna y yo fui inmensamente feliz. Pero trabajar con los Lloreda, pues eso es una desgracia, porque esa gente es avara y son bandidos y son incluso malas personas, eso ahí fue bueno porque me pagaban por escribir, no mucho porque ellos son avaros, tremendamente avaros, pero bueno. Ya que uno tuviera foto y le pagaran para publicar la foto, mientras que los millonarios de Cali tienen que pagar para que les publique una foto allí. Yo decía, bueno, no está mal la cosa.
Ahí publiqué hasta que un día dejaron de pagar y cuando les cobré se enojaron. Entonces yo le escribía, ¿cómo se llamaba? María Elvira, y le dije, María Elvira, no me han pagado, ¿qué pasa? Y como ella era bonita y rubia, y nosotros los morenos siempre le hacemos como unas venias a la rubia bonita. María Elvira, yo sé que el periódico está atravesando pues un periodo difícil, pero cuente con este pecho. No me contestó. Y después le escribí a Luis Guillermo Restrepo, que era como un sacamicas de allí de Los Lloreda, y me dijo, vea Julio, con Luis Guillermo yo también fui muy obsecuente, le dije, Luis Guillermo va a escribir un mes más y dentro de un mes hablamos y me aconsejas. Pues, yo tampoco puedo escribir pues para que me vean. Yo ya estaba cansado de ver mi foto en el periódico, yo quería era que me pagaran mi platica, los 4 centavos que pagaban por eso. Y me respondió textualmente esto, me dijo, para que no acrecentes más tus preocupaciones, es mejor que no escribas más en el periódico. Después de 20 años de hacerles una columna bien hechecita, con buena letra. Ese es ese periódico, entonces lógicamente no escribí más. Y me alegra mucho que ahora esté en manos de los Gilinski, porque los Gilinski sí pueden coger cualquier cosa, hasta la revista Semana, y volverla pues un trapo sucio. Me parece que es un buen destino para el país y para los Lloreda. Esa es mi relación con los Lloreda. Los canos son otra cosa, hombre, los canos son otra. Yo llevo por ahí 10 años escribiendo en El Espectador y mis conversaciones con Fidel Cano creo que son por ahí unas 25 palabras. Me dice, sí, no, y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y él me dice, bien. Nunca una censura, nunca, nada. Además, una familia pues que lleva como 100 años, huepucha, poniéndole el pecho a un país tan berraco, tan difícil como este. Es del grupo Santo Domingo. Pues la Santo Domingo tiene una tradición con la cultura en Colombia. Quiero preguntar concretamente recientemente han habido autores que todos en un momento hemos amado como escritores, pero ahorita me genera mucho escosor. Llámese Facio Lince, llámese Mario Mendoza, llámese su amado William Ospina. Yo quería preguntarles eso, ¿cómo ha sido ese ejercicio, digamos, de hacer una reflexión política, de tener un rigor estético en la escritura y al mismo tiempo de lidiar con toda esa marejada de críticas que caen encima solo por sentar una posición política? ¿Cómo ha sido ese ejercicio, Londoño? Pues no, eso se hace espontáneamente, eso no hay necesidad que uno diga voy a sentar una posición política, sino que uno siempre está diciendo pues lo que siente en ese momento. Eso no, porque de pronto esto puede ser un dilema para un político, para un diplomático. Estoy sintiendo X cosa, pero ¿cómo lo digo o qué digo? Pero ese no ha sido mi caso, no tengo conflictos de interés, digamos, ¿no? Pude haberlos tenido pues pisando pasito aquí y allá, pero no era tampoco mi talante ni mi carácter pensar qué digo para no molestar a cierto sector pues de la sociedad. Si uno se pusiera a pensar en eso, pues no escribiría nada, o escribiría en abstracto, ¿no? Sobre el flagelo de la droga, o sobre los huecos de las calles, alguna cosa así, o diría unos ciertos senadores de la República, pues que esa sí es la parte, pues más, la manera más tonta de escribir, ¿no? No, hay que decir, todos los senadores de la República son unos malditos, pero si uno se pone a decir con honrosas excepciones, el presunto asesino, pues termina uno no diciendo absolutamente nada. Ahora, con mis colegas, pues con William, con Mendoza, con Bonet, con Juan Carlos Botero, pues tienen todo el derecho a criticar a Petro, por supuesto, pero uno les pediría es un poquito de contexto, un poquito de equilibrio. Claro, Petro y su grupo tienen 87 defectos, pero ¿por qué no cuentan, por ejemplo, que este gobierno está enfrentando la oposición más feroz de la historia del país? ¿Por qué no cuentan que Petro fue un muchacho que dirigió mingas para urbanizaciones populares? ¿Por qué no cuentan que puso el agua y el medio ambiente
y la política social en el centro de su programa político. ¿Por qué no pueden contar que es un guerrillero que se tomó la alcaldía y la presidencia de la República sin disparar un solo tiro? A punta de verbo, ¿no? Deberían contar todo eso, ¿no? Porque esa narrativa que ellos venden de que Petro es un bandido más, eso sí es una óptica muy perversa, ¿no? Bueno, hablemos de tu novela, Proyecto Piel, y de tu postura ante la novela. Dices que no es tu género porque eres muy perezoso. Borges también decía que era bastante haragán para hacer una novela. Borges y Londoño. Entonces, la leí últimamente, pues la conseguí, era uno de los textos que no había leído, y a mí me sorprende enormemente la relación de esa novela con las novelas dispersas de América Latina. Yo no la relacionaría tanto con Borges como con el Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio Fernández. Macedonio Fernández estuvo escribiendo una novela durante muchos años que no empezaba y no terminaba. Se parecía a los fragmentos de Pascal. Pascal escribió un montón de fragmentos para hacer un tratado y se murió. Y le dijeron al amigo de Pascal, ¿qué hacemos con esos fragmentos? Él iba a hacer un gran tratado y ese amigo los organizó. Un poco así pasó con la novela de la Eterna. Es dispersa, va para un lado, le puede faltar opositor. Es quizás una novela supremamente experimental, y en Colombia casi eso no funciona, porque estamos presos del modelo de la novela anglosajona. Eso domina, tiene que haber un opositor, A mí me sigue gustando mucho esa novela como experimento, a pesar de tus autocríticas. ¿Cómo va ese proyecto de novela? ¿Muerto definitivamente? ¿Avanzará? ¿No te vas a arriesgar más? Ahora hablábamos que nosotros, ya que estamos en estas edades donde ya jugamos los dos primeros, ya jugamos los dos tiempos y no nos queda sino el breve alargamiento de la vida. Háblanos de la novela. No, en realidad soy muy mal lector de novelas, entonces por eso soy también un muy mal novelista. Me parece extraordinario escribir novelas, me da mucha envidia a los novelistas, primero porque son los únicos que venden, que medio venden, pues, y porque ellos pueden irse a vivir a una novela, eso también es muy cómodo, ¿no? Un tipo que escribe una novela ya tiene tema para él, para hablar con él mismo durante 2 años, y eso es maravilloso, uno estar metido allá en esa matrix que es una novela, parece fabuloso. En cambio, si uno es cuentista, le toca pues estar empezando todos los días y imaginarse una nueva idea pues todos los días, y eso no es fácil. Yo he dicho pues que la novela es el género del ripio, pero son bobadas, en realidad es una incapacidad mía, una limitación que tengo. Pronto en una reencarnación próxima voy a ser novelista y millonario, pero por lo pronto me gusta hacer como una página a la semana y ya. Hay una envidia, ¿no? Una profunda envidia por ser novelista, pero bueno, ya sabemos que Londoño lo sobrelleva bien, ¿no? Es lo que hay. Yo quiero contar un poco, para los que no conocen, Proyecto Piel. Proyecto Piel es un buen bluff para mí, eso es una buena cañada narrativa, pero uno se ríe, uno la empieza a leer y uno le sale una sonrisita de principio a fin. Es una novela muy, muy divertida de leer, es decir, tiene esa audacia de los artículos de opinión, tiene esa erudición de los ensayos de divulgación y obviamente tiene la impronta de nuestro Dandy de Palmira. Y eso hace que uno disfrute el texto, o sea, que es un gran texto. Yo quiero preguntarle a Londoño, ¿cómo es la génesis de ese ambicioso museo, de ese utópico museo? ¿Cómo es la génesis de esa novela? ¿Y cómo se llega a un texto que realmente recomiendo y que cada quien saque sus propias conclusiones? ¿Cómo fue la génesis de la novela? Pues yo quería hacer una novela
por lo mismo, por la envidia, porque hay que salir de pobre algún día, pensaba yo, y la única forma honrada que se me ocurrió fue hacer una novela. Dije, vamos a hacerla, pero como yo no era novelista, y si era cuentista y si era ensayista, entonces se me ocurrió que podía hacer unos ensayos y meter allí alguna acción, algún argumento cuentístico y enhebrar esos cuentos y armar finalmente un texto narrativo que tuviera unas 200 páginas, porque era el mínimo que pedía Planeta para un concurso, que me interesaba mucho porque tenía una bolsa interesantísima y casi que le pego. Pero esa fue la idea, enhebremos unos cuentos, metamos ensayo, que es lo que yo sé hacer y me gusta, y de pronto cuaja. No cuajó del todo, pero estuve a esto. Entre tus columnas periodísticas y ensayos está la pintura. Hace un año leí un artículo tuyo sobre el color, muy buen artículo sobre digamos, la fenomenología, diríamos acá, del color. Y hace poco publicaste un perfil sobre Botero. Esta pregunta tiene que ver con tu relación con la pintura, con el color, con los pintores colombianos. Allí en ese texto celebras a algunos pintores, quizás no tanto otros. La pregunta tiene que ver con tu relación con la pintura, porque has logrado en estos ensayos y en algunos cuentos se nota el trabajo sobre la pintura, has logrado algo así como una filosofía, un conocimiento de la filosofía del color. Y eso te lleva pues a conclusiones con respecto al pintor Botero. Háblanos de eso. Bueno, en realidad no soy conocedor de pintura, me gustaba mucho, sí, el tema del color. Me parece que es como un tema muy llamativo. Me interesó desde que leí un artículo donde Goethe y Arthur Schopenhauer estaban rajando de Newton. Estaban rajando de la teoría del color de Newton, cosa que me molestó mucho porque Newton y yo somos íntimos y todo. La rusa está Newton y Londoño. Entonces, que rajaran de Newton me parecía muy mal. Además que, mira, la teoría del color de Newton sigue siendo pues una teoría clásica, sólida, mientras que esas bobadas que decían Goethe y Schopenhauer sobre el color, hoy en día son una anécdota, ¿no? Eran un par de tipos ahí envidiosos, seguro, pues desde el éxito de Newton y de la agudeza de sus teorías. Pero también anécdotas de ese tipo me parece que son muy interesantes. Yo creo que en cualquier ensayo sobre color es bueno que aparezcan un Newton, un Schopenhauer, un Aristóteles, que aparezca por allí cómo se trabajaban colores en la Edad Media, que eran muy buenos haciendo color porque les tocaba hacerlo todo el pigmento, ¿no? Hoy en día puede haber un pintor, hoy día tiene una paleta pues 1.000.000 de veces superior a la que podía tener un pintor del Renacimiento. Lo de Botero, pues, a mí me parece como harto él, ¿no? Yo, pues, esas esculturas están muy bien hechas, esos cuadros de él, sinceramente a mí me parece que es un señor como sobrevalorado. Si uno lo pone al lado de Débora Arango, al lado de Pedro Nel Gómez, al lado de Doris Salcedo, al lado de Darío Morales, yo creo que Botero es un buen hombre, un señor como aplicado, un paisita muy listo, pero pues chévere que sea colombiano y que nos haya puesto en el mapa, pero así que uno vea un cuadro de Botero y que uno diga, uff, qué maravilla, me emocione, no me dice a mí eso, a mí. Ahora, si vamos a ser diplomáticos, entonces digamos, mis ojos resultaron indignos del talento de Botero. Bueno, ya nos dimos cuenta que a usted le cae gordo Botero. A mí me parece que hay un adjetivo que yo experimento cuando leo artículo, ensayo o novela, que me doy la licencia, y es que a Londoño
lo marca el asombro y eso que producen el asombro. Quiero leer una anécdota que él siempre cuenta, pero que creo que es lindo porque tiene que ver con el asombro. Y es, hay un niño parado frente a un kiosco de revistas, ojea un ejemplar de Scientific American, está fascinado con la ilustración de un escarabajo, examina el minucioso grabado como si estuviera tallado en el papel, absorto, observa cómo un escarabajo se palanca con sus tenazas para mover la piedrita. Sobre el escarabajo comienzan a trazarse vectores. Alrededor del insecto se dibuja un diagrama que me gusta, que esa anécdota que leo, donde está el asombro, la ciencia, la literatura, que usted cuenta como uno de sus inicios como escritor o como ese apasionamiento por lo que hace hoy en día. Sí, ahorita que hablaba de la fama, de la relación con los medios, me gustaría que nos devolviéramos a esos inicios. ¿Cómo fue ese comienzo de ese escritor? Bueno, pues la ciencia me interesó mucho, inicialmente me interesaba más incluso que la literatura. Había sido un hermano que leía en la casa y unos tíos que eran músicos, entonces había cierta atmósfera de arte en la casa. Nada especial, no había piano, no éramos de ópera, no éramos de Shakespeare ni Homero, no, pero había algo de música y algo de literatura en la casa. Pero esa anécdota del kiosco, sí. Yo me di cuenta que allí había empezado todo, pero como 50 años después, ¿no? Porque a mí se me quedó ese grabado en la cabeza, que un escarabajo pudiera ser tan inteligente como Arquímedes. Eso a mí pues me dejó rayado para toda la vida, ¿no? Era un escarabajo haciendo palanca, es decir, era un escarabajo físico, ¿no? Y pues yo nunca había pensado que un escarabajo ni ningún animal pudiera tener esos talentos, pues que vectores, que palancas, que momentos, no. Pero yo creo que también ayudó mucho el hecho de que yo no pude comprar la revista. Entonces me la tuve que llevar esa imagen en la cabeza y en el corazón. Si lo hubiera podido comprar, a lo mejor no ha pasado nada. Como me pasa hoy en día, pues que compro 50 libros a la semana y no leo ninguno, pues ya los tengo en la casa, ¿para qué los voy a leer? Ahí está, ¿sí? Pronto le digo a Becimar que los lea y me los cuente, ¿no? O los leo pasado mañana. Pero yo no sé, yo creo que la frustración es un motor también. La frustración, el dolor siempre son como unos aparatos mnemotécnicos importantísimos, ¿no? La nostalgia siempre, todos esos sentimientos negativos siempre son muy inspiradores y son tremendamente mnemotécnicos, ¿no? De los distintos temas que trabajan en tus ensayos de divulgación, en tus especulaciones, que son especulaciones muy enigmáticas y paradójicas, porque al tú lo que especulas es como si pusieras un alfiler en el tema y lo fijaras, y esa es la gracia de que especules en torno a él, a una determinada conjetura, pero lo fijas para que el lector navegue en torno a él, meta su mano en ese objeto. Algunos de esos objetos de trabajo son el cerebro, las hormigas, las partículas, pero hoy hablamos de tu inquietud por el huevo. Cuéntanos eso hoy, lo decías con tanta emoción, trajiste un texto, cuéntanos eso. Eso es el papel del huevo en la evolución y en la aparición del lenguaje, ¿no? Porque hay unos elementos pues que son muy conocidos, ¿no? El bipedismo, que fue clave, o la bipedestación cuando pasamos de cuadrúpedos a bípedos, que nos liberó las manos, nos acható la trompa, aumentó pues el 1000 por 1000 nuestra capacidad, nuestra claridad de articulación. De ahí salió también el pulgar oponible, que fue importantísimo. Tenemos también el fuego, la cocción de los alimentos, el aumento del cerebro, la cantidad de neuronas y de sinapsis que se pudieron establecer. Y esos son pues unos elementos que todos conocemos, ¿no? Que todos conocemos y disfrutamos y padecemos. Por ejemplo, gracias al bipedismo, pues tenemos un lenguaje, pero también tenemos lumbago también, ¿no? Es una consecuencia de ese bluff, porque
de pronto el bipedismo pudo ser un bluff, ¿no? Yo me imagino que hay unos homínidos por allí peleando y de pronto uno de ellos, pues, asustado, se inspira y se yergue en sus patas traseras para mirar al otro desde arriba, y eso funciona y genera finalmente una ventaja adaptativa, ¿no? Cuando uno le funciona algo, uno lo repite. Y lo repitieron tanto que lograron pues finalmente volverse bípedos. Pero lo que yo he descubierto es que hay un elemento que no ha sido tenido en cuenta en la serie, y es la invención del huevo. Nuestros abuelos acuáticos estaban condenados a vivir en el agua. Allí tenían los espermatozoos, allí se unían con el óvulo, y la yema era una charca o un océano. Pero estaban presos de la charca. Pero de pronto la naturaleza hace esa gran invención que es coger el esperma y el óvulo y el océano y meterlo en un empaque precioso. Y eso les permite a nuestros abuelos acuáticos conquistar la tierra y conquistar esta cosa maravillosa que tenemos aquí, que se llama aire, que es una sustancia muy elástica de high definition. Si no hubiéramos podido conquistar la tierra, pues nuestros fonemas serían muy reducidos. No podríamos, por ejemplo, distinguir el del y mucho menos la L de la L y la R de la R y la M de la M, y todas esos matices mínimos que han permitido construir cosas como el Padre Nuestro, o que nos permiten decir cosas como ¿por qué será que uno toca el cielo cuando está pecando? O que nos permiten decir el inventor del alfabeto fue un analfabeto. Bueno, ya que estamos tan profundos y poéticos, quiero leer un fragmento de la novela. Es que hay un gran antecedente, digamos, en textos sobre la percepción, y es el de Patrick Süskind, el perfume. Y eso es, digamos, no es muy común escribir sobre cosas de percepción. Hay un fragmento de la novela donde Manuel, digamos, que está decidido a construir ese museo de las percepciones, dice así. Bueno, ¿quién es Manuel en la novela? Manuel es un erudito procaz, bisexual, y abro comillas, dice: al que no le gusten el cigarrillo y los muchachos es un zoquete, y como no fumo, opté por los muchachos, dice el hombre. Pero así, con esa procacidad, también se echa unos monólogos muy bonitos sobre la percepción, y dice así: él vive absorto imaginando cómo integrar a los salones del museo los efluvios del perfume de Cleopatra, o los ecos de la voz de Sócrates, o una larga lista de utopías sensoriales, leo. El olor de la lavanda y el tilo, el de las feromonas, el miedo y la tormenta, colores inéditos, sonidos inéditos, una bala perforando un cráneo, un manto tan leve que si resbalara de los hombros de su dueña, tardara años en caer, o las geishas shibumi, cuyos masajes son indistinguibles de las caricias de la brisa, o las canciones de los oblaná, cuyas líneas de canto marcan el territorio de las praderas de Australia, o el cono de Tlön, Ugbar, Orbis, Tertius, pequeños como un dedal y pesados como una pena. Ahí justamente uno siente como el timing de la erudición, el tino de la poesía, pero sobre todo esa cosa de asombrarnos. A mí personalmente, cuando uno lee y tiene ese asombro, ¿cómo fue el ejercicio, digamos, de construir ese personaje de Manuel, ese erudito, procaz, poeta, borrachín? ¿Cómo fue el ejercicio de construir ese personaje en la novela? No, sinceramente que yo me haya puesto así como a mirar cómo me lo inventaba, no. Sí necesitaba pues que Lina tuviera un antagonista fuerte y que vieras allí el niño y esa incapacidad de comunicación, pero sinceramente no recuerdo cómo, si lo pensé mucho o si se fue dando, porque
Es que como yo no soy novelista, de pronto si le haces esa pregunta a un novelista profesional, por ejemplo Mario Mendoza, que puede hacer una novela yo creo que en 4 meses, si se lo proponen la saca, él expele novelas, le envidia otra vez, ¿no? Pero es que como yo no soy novelista, entonces soy muy malo para responder preguntas así inteligentes como las que usted hace, Eugenio. Yo le pregunté a Manuel el personaje y me dijo, pues yo soy más o menos parecido al autor, es lo que él me contestó. No creo que sea tan inteligente como yo, Manuel, no creo. ¿No? Siguiente pregunta, por favor. Ahí en tu cuentística, es un libro que quiero mucho, que compré, muy bien editado, en bello papel, una buena caja. Sí, que da espacio, respiran las líneas. Cuentos exactos. ¿Podrías hablarnos de tu literatura, de estos cuentos? ¿Por qué no los aprendiste haciendo? No sé si estás en proyectos, porque son maravillosos, porque no, la virtud está, por el amor de la ciencia, como ustedes pueden ver en su hipótesis del huevo, él hace cuentos donde desarrolla conjeturas de la ciencia, por su amor de Newton, por ejemplo, ya lo vemos aquí que es un sacerdote de la física de Newton y de Isaac Newton, pero también de la historia. ¿Por qué no siguió ese trabajo? O háblanos de los geógrafos, aquí a los compañeros. Haber dejado de escribir cuentos es una de las tragedias de mi vida. ¿Lo sabes hacer? Pues sí, pero no me los compran, entonces yo... Usted, Fabri, usted sabe hacer buñuelos y empanadas. Si no le compran las empanadas, usted tiene que cerrar ese ítem y dedicarse a los buñuelos. Eso me pasó a mí con las columnas. Se venden las columnas. Las columnas se venden. Entonces, se ganan premios, es verdad. No, me duele mucho porque hay cosas que solo se pueden decir en cuento, hay cosas que solo se pueden decir en ensayo, hay muchas que solo se pueden hacer en novela, entonces lo ideal sería que uno pudiera hacerlas todas, eso sería perfecto. Entonces a mí me hace mucha falta el cuento, pero pues como lo dejé, entonces él también me dejó. Ellos son unos amantes allí muy celosos y si usted no los cultiva, se pierde. Algo en la mano, algo en la cabeza, se pierde. Uno no puede dejar de hacer cuentos 10 años, 15 años y decir, hoy voy a sentarme a hacer cuentos, ¿no? Eso no, hay que estar como muy sintonizado, ¿no? Tampoco sé hacer poemas y me encantaría, muchas veces siento en mi corazón, en alguna parte de las falanges siento que tengo un poema, pero no sé hacerlo y sería muy lindo poder llorar un poema, sería precioso, pero eso es un oficio, eso no es una cosa que uno diga, amanecí poeta. Ahora con el cuento Colón hay un pasaje que es buenísimo y ahí fracasó. Colón estaba sustentando el viaje a América con una cantidad de información muy inteligente. Y cuando ya había convencido a los banqueros y a los astrónomos y a los geógrafos y a los matemáticos, se paró un monje, yo no me acuerdo cómo se llama ese señor, Guillermo de Palos, un viejo malparido seguramente, y le dijo, vea don Cristóbal, yo entiendo, el viaje suyo de aquí para allá está muy fácil, porque es embajada, pero ¿cómo va a hacer para remontar de allá para acá? Y Colón quedó patidifuso, y lo corcharon. Es que era muy berraco, era tirar ese barco de aquí para allá, era muy bueno. Y entonces ahí fracasó y el viaje a América se retrasó como 10 años gracias a Guillermo de Palos, nos salvó, tuvimos 10 años más de soledad. Londoño, usted, digamos,
tiene un premio en el 2014 por ser crítico. Usted se echó a media Colombia enemigos con esa crítica de las goneas del estilo, que está muy chévere porque, digamos, no le quita méritos a Mutis, pero pone en evidencia, digamos, sus falencias. ¿Cómo le fue a usted con la lectura de la obra de Mutis, honestamente, como lector, antes que como crítico? Regular, me fue regular con la obra de Mutis. Me cansa un poquito Macrol. Macrol no tiene antagonista. Un novelista puede, si tiene un gran personaje pero no tiene antagonista, eso fracasa. Por ejemplo, Flambeau, el gran criminal de Chesterton, tiene al padre Brown al frente, ¿no? Y Úrsula tiene pues al coronel y tiene Remedios y tiene a los Arcadios. Siempre las grandes novelas tienen grandes antagonistas, porque si no se devuelve un monólogo y eso cansa. Entonces, bueno, ese puede ser un argumento. Y lo otro es que Mutis escribe muy bien y eso puede ser empalagoso en un novelista. Por ejemplo, Adriano, ¿no? Todos leemos muy bien a Adriano una vez, pero lea a Adriano 2 veces para que vea usted algo empalagoso, que puede ser una prosa demasiado lírica. Mutis tiene ese problemita también. Muy repujada. Demasiado trabajada. Es que uno puede tener un lenguaje muy elaborado de pronto en un texto corto, en un poema, pero 400 páginas de bella prosa no se la mama absolutamente nadie, ¿no? ¿Por qué Truman Capote, que era un gran estilista, por qué escribió A Sangre Fría con una prosa reseca? Porque entendía perfectamente esto. Sus novelas cortas, sus cuentos cortos son de una prosa muy poética, eso funciona. Usted soporta muy bien 5 páginas de prosa poética, pero 400 páginas de un lenguaje muy elaborado es mamón. Por eso los novelistas modernos escriben unas prosas muy austeras, muy planas. Carver, Vargas Llosa, todos son prosas casi que planísimas. Ese es mi problema con Mutis. Nosotros somos migrantes de la caverna, según Platón. Hemos salido de la caverna y hemos algo así como nos hemos vuelto anhelantes de la idea esencial y la idea general, perdidos entre innumerables y plurales ideas. Yo quiero, como acicate me decías, que tú has encontrado algo así como la idea de la idea, y que querías hoy, 1 de noviembre del año 24, en el que un chico que nació hace 70 años, un precioso niño que nació hace 70 años en Palmira, quieras lanzar tu idea especulativa en el trabajo de Julio sobre la idea de Platón. Tú querías hablar de eso y trajiste un escrito y me dijo, lo leo. Pues háblanos de eso. Primicia mundial. ¿De dónde sacó Platón la idea de la idea? Eso no lo sé sino yo y desde hoy ustedes. Vale, cuidado. Ojo y oído para que capten el sentido. Platón leyó los trabajos de Pitágoras en una compilación que hizo Filolao. Está empezando la ciencia en ese momentico, ¿no? Porque recuerden que Grecia tiene una etapa por allá pues mitológica. Después llegan los presocráticos, que todavía son brujos, pero ya comienzan a tener un pensamiento racional. Y después están los socráticos, que ya es un pensamiento muy elaborado, muy científico para usar pues palabras contemporáneas. Entonces, Platón lee la compilación de trabajos pitagóricos que hace Filolao y lee allí que Pitágoras dice que la esencia del mundo es el número. Pitágoras en todo veía números, era un tipo que tenía como una mirada geométrica, muy gráfica. Entonces él veía una mujer
o mejor, un muchacho, y el tipo estaba viendo proporciones. Veía un edificio y estaba viendo proporciones. Escuchaba una melodía y sabía que había una razón sencilla de números enteros entre las cuerdas, en cómo se pulsaban las cuerdas. Creía que la salud era también un equilibrio matemático de elementos. Entonces dice Pitágoras que la esencia del mundo es el número. Platón lo sigue un poquito, rayadísimo también Platón, dice que el universo estaba hecho de triángulos escalenos. ¿Cómo estaría de loco Platón? Y entonces lee la idea del número de Pitágoras y dice, juepucha, que hay una abstracción fabulosa. Bueno, el número ya es una abstracción de cosas, ¿no? Pero cuando lee que para Pitágoras la esencia de todo era el número, Platón tiene su idea y dice, sí, el número es una abstracción fabulosa, pero hay algo más general que el número, la idea, dice. Y lanza pues esa teoría que es la más fecunda de la historia de la filosofía, ¿no? Todos son ideas, el amor es un delirio, los modelos de la ciencia son ideas, las ideologías son ideas, las religiones, los logotipos, la mercadotecnia, la economía, todo son ideas. Prácticamente es como si viviéramos en una gran matrix, porque al fin y al cabo no tenemos pues contacto directo con la realidad, no sabemos muy bien qué se trata, de qué es eso, pero sí podemos hacer modelos, ideas. El idealismo es la gran escuela pues, de la filosofía y del pensamiento, y cada vez va a ser más importante porque cada vez el mundo es más virtual, más de ideas, ¿no? Entonces ahí le cuento, profesor Bautista, tampoco le voy a cobrar por esta cosa. Platón saca la idea, la saca del número, de allí viene. Quisiera consultarlo más, digamos, en su mirada de columnista en lo político. ¿Cómo ve, digamos, la perspectiva de lo político del proyecto que encarna Gustavo Petro hacia el 2026? ¿Cuál es como su balance en relación a ello? ¿Y cómo observa usted, digamos, los perfilamientos de los candidatos de ese sector político? Creo que Petro, así se muriera hoy, así lo tumbaron, así lo mataron hoy, ya hizo un gran trabajo, que fue poner sobre la mesa los debates más urgentes, más necesarios, en lo rural, en lo social, en lo laboral, en la salud. Todos esos son debates que se han ido aplazando, se han hecho reformitas minúsculas, ¿no? Todos los presidentes anteriores han tocado por allá alguna cláusula de las EPS, pero nadie se le ha metido a fondo porque pues eso es, porque es un gran negocio en últimas. Es probable, yo no esperaría que Petro haga la gran transformación del país, y creo que lo que él se ha propuesto es sacar adelante unas reformas. No sé si lo logre, pero sí creo que si este país va para algún lado, tiene que ser porque se deja una buena base en este gobierno y que los presidentes la continúen. Estoy pensando como Los Ángeles, lógicamente, aquí hay una clase política, unas clases políticas tradicionales que no les interesa que haya reformas de fondo, ellos están muy cómodos, ¿sabes? Entonces van a hacer todo lo posible pues porque fracase este proyecto político. El equipo de Pedro, también hay que decirlo, pues a ratos colabora con la oposición, ¿no? Pero esas ideas, es que yo no sé qué más le puede uno pedir a un líder sino unas ideas potentes. Ya pues pedirle que haga las carreteras y que me devuelva todas las tierras y que acabe con la corrupción y con la maldad de este mundo, ¿no? Y que me repinte el arco iris, pues bien bonito, pues que queda como jodido también. Pedirle eso a una persona y a un equipo de gobierno en 4 años.
Candidatos, pues a mí me gusta mucho Cepeda. Cepeda me parece un tipo muy serio, un tipo también que ha sido forjado en el dolor, en la lucha política, me encanta él. La pelada Pizarro con otro hervor podría ser una buena candidata en el 30. ¿Cuándo serían las otras presidenciales? En el 30. ¿Quién más? Murillo. Murillo es un tipo ahí como que no asusta mucho, digamos, a la derecha, entonces podría haber alguna negociación allí. Dicen que Cristo también podría ser un candidato como de transición, porque también viene de allá, pues, de las entretelas del establecimiento y la política tradicional. Podrían ser esos algunos candidatos para tener en cuenta. El mío, Cepeda. Me gusta Cepeda. Realmente, ¿qué piensas en términos de utilidad de los talleres literarios, ¿no? Oh, pues es evidente que ningún taller, ningún libro, ningún amigo, ninguna universidad, ningún cenáculo literario, ninguna poética sirven para escribir. Pero todo ese conjunto de cosas sí. Un cenáculo, unos amigos, unas poéticas, unos talleres, si sumas todo eso y si sumas unas vivencias, puedes tener de pronto un escritor. Entonces definitivamente no hay un curso, no hay una facultad, no hay un programa. Tal vez lo más parecido sería un programa de literatura en una universidad que también tenga un taller ahí metido. Pero definitivamente pues un escritor es un producto de lenta maduración que necesita pues 14 variables en una fermentación para que a los 30 o 40 años esa persona escriba una página legible. No hay otro camino, es una suma de cosas, más el azar, ¿no? El azar siempre es una cosa como que hay que tenerla en cuenta y no podemos manejarla. El azar es una serie cuyo orden no conocemos, ¿no? Y en arte pues hay un factor azaroso siempre, ¿no? Puedes tener todos los elementos correctos y de pronto haces un texto que es apenas correcto. Yo pienso por ejemplo en Juan Gabriel Vázquez, creo que ha hecho todo y su texto finalmente es apenas correcto. Algo le faltó, un duende, un factor azaroso, algo, ¿no?